días, compañeros y compañeras, doctor. En este día, pues nos ha tocado el grupo número 3 de psicofisiología explicarles el tema de psicofisiología de la sexualidad. Comenzaremos con el primer punto hablando de la fisiología normal de la sexualidad humana. Empezando por el sistema neuroendocrino, que está constituido por glándulas, hormonas, gónadas y la glándula pituitaria. Vamos a hablar primero de las glándulas. Existen dos tipos de glándulas, que son las exócrinas y las endócrinas. Las exócrinas, estas se liberan sustancias químicas en conductos que los llevan hasta su blanco de acción. En su mayoría la superficie del cuerpo. También están las endocrinas, que son, estas liberan sustancias químicas llamadas hormonas al sistema circulatorio. Por otro lado están las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas producidas por un órgano o parte de él, cuya función es la de regular la actividad de un tejido determinado. Ellas ayudan a desarrollar y mantener las características sexuales y cumplen una función importante en el ciclo menstrual, la fertilidad y el embarazo, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, produce testosterona, que ayuda a desarrollar y mantener las características sexuales y participan en la producción de espermatozoides en los testículos. Estas se derivan en tres categorías. La primera categoría es hormonas derivadas de aminoácidos. Estas son hormonas sintetizadas a partir de una molécula de aminoácido. La segunda son las hormonas peptídicas y proteínicas, que son cadenas de aminoácidos. Y la última son hormonas esteroides, que son hormonas sintetizadas a partir de una molécula de grasa. En este caso, son las hormonas esteroides las que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo sexual y el comportamiento. También se encuentran las gónadas. Las gónadas están formadas o constituidas por testículos y ovarios, que son los testículos masculinos y los ovarios femeninos. Estas constituyen la parte central de cualquier estudio de hormonas y sexo por su función de producción de esperma y óvulos, pero eso no hace más que solamente producir óvulos y esperma. También producen y liberan hormonas. Las principales clases de hormonas gonadales son los andrógenos. Los andrógenos se encuentran presentes tanto en los hombres como en las mujeres. Tienen influencia sobre los comportamientos agresivos y el deseo sexual. Como segundo punto está la progesterona, que es una hormona sexual que liberan los ovarios y posteriormente la placenta. Durante el ciclo menstrual, su función es acondicionar el endometrio para facilitar la implantación del embrión en este, y durante el embarazo ayuda a que transcurra de manera segura. También está el estradiol. Es una hormona de sexo femenino, que es el estrógeno predominante en los años reproductivos de una mujer. Esta hormona tiene un impacto importante en la función reproductiva y sexual, así como en otros órganos, incluyendo los huesos. Y por último tenemos la testosterona, que es una hormona sexual masculina segregada especialmente en el testículo, pero también y en menor cantidad en el ovario y en la corteza suprarrenal, que tiene efectos morfológicos, metabólicos y psíquicos. También encontramos la glándula pituitaria. Esta se le denomina glándula maestra porque produce una gran cantidad de hormonas trópicas, que son hormonas que son liberadas por otras glándulas. Estas están constituidas por dos glándulas fundamentales,
que son la pituitaria posterior y la pituitaria anterior. La pituitaria posterior se desarrolla a partir de una pequeña excrescencia de tejido hipotalámico que cuelga del hipotálamo en el extremo del tallo pituitario. Y la segunda, que es la pituitaria anterior, que comienza formando parte del mismo tejido embrionario y evoluciona hacia el velo del paladar. Se descuelga durante el desarrollo y migra hacia su posición junto a la pituitaria posterior. Es la pituitaria anterior la que libera las hormonas trópicas. Por tanto, es la pituitaria anterior en particular más que la pituitaria en general, la que merece ser calificada como glándula principal. Cabe recalcar que me llamó la atención mucho lo que mencionaba una parte del artículo acerca de que habían hormonas que eran segregadas por una hormona hipotalámica diferente. Se pensaba, según los estudios, habían hormonas hipotalámicas putativas que estimulaban la liberación de las hormonas de la pituitaria anterior, que la llamaron factores de liberación. Aquellas que se pensaban que inhibían la liberación de las hormonas de la pituitaria anterior se llamaron factores de inhibición. Los esfuerzos para aislar los supuestos factores hipotalámicos putativos de liberación y de inhibición llevaron a un descubrimiento en 1969. Los colaboradores pues aislaron esta hormona llamada hormona liberadora de tirotropina. Esta es la hormona que desencadena la tirotropina desde la pituitaria anterior. Entonces estimula la liberación de hormonas desde la glándula tiroides. El aislamiento de la hormona liberadora de tirotropina es la que las hormonas liberadoras hipotalámicas controlan la liberación hormonal desde la pituitaria anterior y proporcionan así un mayor estímulo para el aislamiento y la síntesis de otras hormonas liberadoras. El aislamiento de la hormona liberadora de gonadotropina que estimula la liberación de dos gonadotropinas de la pituitaria anterior, que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Sabemos de que el hipotálamo controla la pituitaria anterior y la pituitaria posterior, pero a su vez controla otras glándulas endocrinas. Entonces, para hacerlo de esta manera, las hormonas circulantes a menudo ejercen una retroalimentación sobre las mismas estructuras que han provocado su liberación. Lo hacen por medio de esta retroalimentación, ya sea positiva o ya sea negativa. La mayor parte de la retroalimentación del sistema neuroendocrino es retroalimentación negativa. La función es mantener la estabilidad en los niveles altos de hormonas gonadales en la sangre. Pero también existe la retroalimentación positiva en el cuerpo, que en ocasiones se da incrementos de niveles de hormonas circulantes que producen incrementos excesivos, como por ejemplo la ovulación. Este sería un ejemplo muy clave de la retroalimentación positiva, porque es la liberación de un óvulo maduro desde el paquete de las células o folículo desde que se ha desarrollado. Bueno, terminamos el punto de la glándula pituitaria y nos vamos a las estructuras cerebrales en la sexualidad. Es importante conocer de dónde surge todo y vamos a comenzar por la corteza adrenal, que es la capa externa de la glándula adrenal que libera hormonas gonadales y hormonas que regulan el nivel de glucosa y sal en la sangre. El segundo punto está la pituitaria posterior, que es la parte de la glándula pituitaria que contiene las terminales de las neuronas hipotalámicas. La tercera es el tallo pituitario, la estructura que conecta el hipotálamo y la pituitaria.
Y la última es la pituitaria anterior, que es la parte de la glándula pituitaria que libera las hormonas trópicas. Es importante conocer el hipotálamo y que tiene que ver mucho con el comportamiento sexual. El hipotálamo sabemos que controla algunas de las funciones básicas de la vida, incluyendo actividad hormonal, vía de la glándula pituitaria. Hay varias diferencias de género en el casquillo de prensaestopas presentes en los varones y las hembras. Es por eso que es importante conocer el comportamiento sexual masculino desde el hipotálamo. Esta está guiada por la zona preóptica medial, que incluye núcleos sexualmente dimórficos y que desempeña un gran control en el comportamiento masculino. También encontramos el hipotálamo y el comportamiento sexual femenino, que está regido por el núcleo ventromedial, que es un núcleo hipotalámico que interviene en el comportamiento sexual femenino. Por otro lado, vamos a comenzar definiendo la orientación sexual. Sabemos de que hay algunas personas que su orientación sexual es que ellas se sienten atraídas sexualmente por personas de otro sexo, que se denominan heterosexuales. También están las personas homosexuales, que se sienten atraídas sexualmente por personas de su mismo sexo, y las personas bisexuales, que se sienten atraídas sexualmente por personas de ambos sexos. Se hicieron algunos estudios recientes acerca de la orientación sexual, que tenía mucho que ver con hormonas y con el hipotálamo. Pero también se hicieron otras investigaciones para determinar que la orientación sexual estaba relacionada con los genes y las hormonas. Por lo cual se hizo un estudio a un grupo de homosexuales masculinos que tenían hermanos gemelos, y comprobaron que el 52% de los gemelos monocigotos y el 22% de los dicigotos eran homosexuales. También se realizó un estudio de diferencia entre los cerebros homosexuales y heterosexuales, que también tenía pues como una respuesta neuroanatómica y neurofisiológica, además de hormonal, entre homosexuales y heterosexuales. Se dice que se hizo un estudio con este investigador que fue Levi, y reunió a un grupo de varones homosexuales, entre hembras y varones heterosexuales, y comparó la neuroanatomía post-mortem de 3 grupos de sujetos, que son los hombres heterosexuales, homosexuales y mujeres. Y los resultados concluyeron que había pues una región que él denominó como el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior. Dijo de que era 2 veces más grande en hombres heterosexuales que en mujeres. Y además se encontró que es 2 veces más grande en hombres heterosexuales que en un homosexual. Esto, por supuesto, originó una gran controversia en medios científicos. Por otra parte, el mismo científico pues descubrió otro tercer factor que podría relacionarse con la orientación sexual. Él pues hizo un estudio post-mortem también de sujetos homosexuales que habían muerto de SIDA, y que pues tal vez esta era la causa por el cual muchas mujeres y homosexuales pues tenían esa orientación sexual. Pues también hubo como una controversia con este tipo de estudio, pero también generó investigaciones en enfoques sobre la inclinación sexual a futuro. Por otra parte, y por último punto, vamos a hablar de los efectos de la sexualidad. Por muchos factores, ya sea factores hormonales, factores gonadales,
factores en cambio la fisiología de la sexualidad que afecta mucho a la persona, pues comenzaremos mencionando dos. El primero es el síndrome de insensibilidad androgénica, que es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, conocido como su sigla SIA. Se presenta cuando una persona que es genéticamente masculina es resistente a las hormonas masculinas. Como resultado, la persona tiene algunos o todos los rasgos físicos de una mujer, pero los caracteres genéticos de un hombre. Como lo mencionaba en el estudio, mencionaba a una mujer que era, tenía 26 años, solicitó ayuda y tenía trastornos de sexo, ausencia de menstruación y dolor en el acto sexual. Entonces ella consultó con un especialista que tenía ausencia de ciclo menstrual y por eso no podía tener hijos. Se le hizo un examen físico a la joven, estaba totalmente sana, pero debido a eso, a la escasez de algunos rasgos físicos como vello púbico, vello axilar, se le hizo un examen de genitales externos y no reveló ninguna anormalidad. Sin embargo, habían algunos problemas con los genitales internos. En este caso, la vagina medía solo 4 centímetros de longitud y el útero no estaba desarrollado. Entonces, estos factores son los que determinan este tipo de síndromes, que en ese caso la mujer puede tener genéticamente es femenina, pero es resistente a la hormona masculina. Como resultado, la mujer tiene rasgos físicos de una mujer, pero también caracteres genéticos de un hombre. Y por último está el síndrome androgenital, que es un conjunto de las enfermedades producidas por un aumento de secreción de andrógenos en la corteza suprarrenal. Este síndrome puede ser congénito o puede ser también adquirido. Bueno, esto ha sido todo por parte del grupo número 3 de psicofisiología. Muchas gracias por su atención prestada. Pasen buenas tardes.